Bien, llegamos al espacio saludable que tenemos cada 15 días con la presencia de la licenciada Cecilia Colombo aquí en el estudio, presentada por Power Beast Program, el lugar donde vas a poder realizar entrenamiento de fuerza personalizado. También nos acompaña Un Golpe de Horno, elaboración artesanal de panes blancos e integrales, pizzas blancas e integrales y también focachas. Dietética Bonet Santé en Urquiza y Núñez, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos, hierbas medicinales y variedad de alimentos a granel. Y Avicomas, almacén de carnes, Necochea 233, en Instagram, @Avicomas. Hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la microbiota intestinal. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien, perfecto. Bueno, porque es algo raro, viste que nosotros no es un término que lo tengamos demasiado incorporado. No, es verdad, eso es cierto. ¿Y qué significa? ¿Qué es? ¿Qué función cumple? A ver. Bien, primero vamos a ver dónde está localizado en este caso lo que estamos hablando. Sí, arrancamos con la estructura que queremos mostrar aquí, es el colon, o sea, el intestino grueso, sí, es la última parte del sistema digestivo donde las sustancias que no se digieren van a estar permaneciendo por un corto periodo de tiempo. El colon va a absorber agua, algunos nutrientes más y, bueno, ya directamente se forman las heces para ser luego eliminados. Exactamente. En este lugar, en esta localización, es en donde vamos a encontrar lo que se llama microbiota intestinal, que viene a ser un conjunto de bacterias y otros componentes que colonizan en realidad todo nuestro organismo. Donde hay mucosas, sí, van a haber bacterias diferentes. Pero donde hay mayor concentración de estas bacterias es a nivel del intestino grueso, que es el colon, la estructura que estábamos mostrando recién. Y resulta que esta microbiota intestinal tiene muchas funciones, ¿sí? Las microbiotas son las bacterias. Son las bacterias, claro. Es una gran comunidad de bacterias diferentes. Qué impresionante, todo eso pasa dentro nuestro. Sí. me da cosa. Y tenemos en distintas mucosas y estructuras de nuestro cuerpo, pero mayor concentración de estas tenemos a nivel del intestino grueso. ¿Y qué trabajo hacen? Bien. Cosas que hacen esta microbiota intestinal, por ejemplo, fermentación de los hidratos de carbono no digeribles. Es decir, hay cierta fibra que ha pasado por el tubo digestivo que no fue absorbida, porque la fibra no se absorbe, nos ayuda en muchas cosas, pero no se absorbe. Entonces estas bacterias trabajan sobre esa fibra generando productos y componentes buenos para nuestra salud, como vitaminas del complejo B, vitamina K, producen ácidos grasos de cadena corta que después también el organismo va a rescatar para seguir utilizando como energía. Y otras funciones más, ¿sí? Por otro lado, son bacterias buenas. Son buenas, nos protegen contra... Tenemos la idea de las bacterias malas, que nos provocan enfermedades. Según cómo sea la microbiota de cada persona, según cómo la estemos alimentando y nutriendo, es como va a ser esa microbiota y las consecuencias que va a tener en nuestro organismo, podríamos decir, ¿sí? Entonces va a depender mucho de nosotros, de nuestros hábitos, de cómo, si nuestra microbiota nos va a ayudar o no. Las bacterias no hacen milagros si nosotros no las ayudamos. Tenemos que decidir bien nosotros. Claro. Muy bien, entonces, ¿cuándo se puede desequilibrar esta microbiota o estas bacterias? Cuando ingerimos, por ejemplo, alimentos altos en azúcar, altos en grasa, con exceso en sodio, mayor cantidad de alimentos de paquete, ¿sí? Que son industrializados, que tienen otros componentes como químicos, conservantes, colorantes y todas esas cosas. O sea, cuando realizamos una alimentación a base de alimentos industrializados o con exceso de esas sustancias que mencioné, la microbiota se desequilibra. O también cuando, por ejemplo, estamos acostumbrados a tomar mucha medicación o muchos antibióticos. Los antibióticos barren con las bacterias de todos lados. O sea, de repente, las buenas y las malas. Claro, de repente, no sé, tenemos un problema que requiere un antibiótico. Bien, lo tomamos, pero va a haber una alteración en la microbiota. Y sí, cualquier medicamento te provoca algún daño y especialmente también, los antibióticos. Eso o cuando estamos expuestos ante muchos antibacteriales también. Por eso es tan importante que la gente no se automedique. Exacto. Porque viste que la gente tiene un resfrío y toma antibióticos. Al toque y no está bien. Y no, porque aparte puede no necesitarlo. Claro, porque ¿qué pasa? Barre con nuestras bacterias buenas, por un lado en caso que no lo necesite, pero por el otro también empieza a haber un predominio de las bacterias que no son tan benéficas. Como todo.
empieza a haber después un desequilibrio. Sí. Bien, y también cuando se nos desequilibra un poco esta microbiota, no solo cuando tomamos exceso de antibióticos, sino también cuando estamos expuestos a muchos antibacteriales, ¿sí? Y nos exponemos poco al ambiente exterior, ¿sí? Quedarse encerrado en casa no sirve. Claro, porque ¿qué pasa? Nos aísla. Claro, es lo que pasó en la pandemia también. Claro, nos aísla de la exposición a los microbios normales que andan dando vueltas, que también son parte de nuestra existencia, de nuestro ecosistema, ¿sí? Claro, exactamente. Entonces tenemos que estar expuestos a esos. Obviamente queremos evitar los patógenos, pero en realidad necesitamos. No, porque aparte el organismo desarrolla defensas y... A partir de esa exposición. Claro. Entonces, exceso de antimicrobiales también. Y a su vez, cuando en caso de los bebés hay baja lactancia materna, por ejemplo, que las mamás deciden no darles más. Bueno, también porque la leche materna es protectora y aporta bacterias positivas, bacterias buenas, benéficas, ¿sí? Para ese bebé. Sí. Y también cuando hay exceso en los partos, exceso de cesáreas, ¿sí? Cuando la práctica de cesárea como que es muy frecuente, sí. Bueno, es algo que también perjudica un poco la microbiota. Cecilia, y si se nos desequilibra la microbiota, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Claro, hay síntomas. Sí. Hay síntomas, que es lo que se ve permanentemente, ¿sí? Ahí tenemos algunas imágenes, tenemos inflamación a nivel del abdomen, especialmente el abdomen bajo, ¿sí? Podemos llegar a tener también falta de energía. Nos puede doler un poco la cabeza. A veces también pueden haber algunas erupciones cutáneas o reacciones, ¿sí? Como si fuese un poco más de reacciones alérgicas que se manifiestan también en la piel. Y se pueden desencadenar también algunos problemas neurológicos, porque esta microbiota tiene injerencia en muchos órganos y sistemas. Y cada vez se encuentra una relación más fuerte, por ejemplo, entre el desarrollar Parkinson o Alzheimer en la tercera edad y un desequilibrio en la microbiota intestinal. O sea, tan importante es... ¡Qué bárbaro! Comer saludable, hacer actividad física, descansar bien, hidratarnos con agua, todo lo que venimos insistiendo cada vez que venimos para acá, porque tiene consecuencias tremendas, buenas y malas si elegimos mal. O sea... Claro, sí. En todos los muy aspectos. Importante, muy significativo, ¿no? En todos los aspectos muy significativos, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta microbiota se mantenga saludable? A ver. Tendríamos que aproximadamente el 50% de nuestra alimentación basarla en alimentos de origen vegetal. Ajá. Con alto aporte de fibra, y obviamente estamos hablando de alimentos que no sean procesados, que sean naturales en lo posible. Entonces, bueno, ahí vemos, sí, seguimos insistiendo, frutas y vegetales en general, incluir también crudos durante el día, higienizarlos bien antes de consumirlos para poder ingerir en los casos que se pueda la cáscara o la piel, que también nos va a aportar más fibra para estas bacterias. Por otro lado, también los granos enteros, tanto de cereales como de legumbres, como lentejas, arvejas, porotos, garbanzos, arroz integral, trigo sarraceno, trigo burgol, quinoa. Los frutos secos. Frutos secos también son productos naturales. La nuez, el maní. Exacto, nuez, maní, pistacho, castaña, almendras, todo eso. Y condimentos naturales también, aromáticos, sí, todas esas cosas también. Y en todo caso, reducir un poco los alimentos que compramos, o sea, que haya en casa menos paquetes, tratemos de cocinar un poquito más, no compremos tanta carne procesada, por ejemplo, bajemos un poco el consumo de hamburguesas de caja, de salchichas, no tanto, o sea, sí es importante por las calorías que nos va a aportar y las grasas extra, pero aparte también porque le estamos haciendo un daño a esto que llamamos microbiota, entonces nos empieza a desequilibrar. Mejor todo hecho en casa, siempre es mejor. Claro, cuanto más se pueda. Como decimos siempre. Una torta en vez de galletitas. Claro, hacer una torta matera, un budincito, en vez de un paquete de galletitas comprado. Torta frita. ¡Ay, no! Eso tiene mucha grasa. Con harina integral no, pero va a ser frito igual, no. Unas galletitas de avena, un budín de zanahoria, un budín de manzana, de limón, sí. Bueno, o muffins, sí, podemos hacer todas esas cosas, pero bueno, en los platos principales que haya un poco también de vegetales, de estos de legumbres, como decimos también, ¿sí? Buenísimo.
Bien, genial. Y bueno, justamente esto. La idea entonces es desde edades muy tempranas tratar de educar a los niños, ¿sí? A los lactantes que empiezan a comer en su alimentación complementaria, a los niños y ya de ahí en adelante, todas las etapas de la vida, tratar de promover esta alimentación porque a partir de los 3, 4 años es cuando se desarrolla o se termina, por así decirlo, de madurar esa microbiota intestinal. Y a partir de ahí hay pocas modificaciones según los cambios que nosotros vayamos haciendo. Entonces, re importante hacer énfasis en las primeras etapas de la vida, como decimos siempre. Hay mucha gente que por ahí tiene problemas intestinales, ¿viste? Que todo el tiempo se está quejando de eso, ¿no? Que como esto me cae mal, lo otro me cae mal. Sí, como que exacto. todo le cae mal. Claro. Tal vez porque la tenga alterada. Sí, claramente, tiene que ver con eso. Entonces, a veces bajamos un poquito la cantidad de fibra que damos, como para que desinflame, para que el dolor disminuya. Bajamos un poco la fibra, pero va a tener que ser algo temporal, porque justamente la fibra que está contenida en estos alimentos son el principal combustible de nuestras bacterias. Entonces, como necesitamos ese combustible para las bacterias, del todo no las podemos sacar. Progresivamente luego se empiezan a agregar, ¿sí? Gracias, Cecilia. A ustedes. Bueno, presentaron nuestro espacio saludable aquí en el megáfono, Power Beast Program, el lugar donde vas a poder realizar entrenamiento de fuerza personalizado. En Instagram, sigue la cuenta @PowerBeast_program. Un golpe de horno, elaboración artesanal de panes blancos e integrales, pizzas blancas e integrales, focaccias. Seguí la cuenta @ungolpedehorno. Dietética Bonet Santé en Urquiza y Núñez. Productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos, hierbas medicinales y variedad de alimentos a granel. Y Avicomas, almacén de carnes, Necochea 233, teléfono 427-630.